Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a trabajar aplicaciones de esta parte que es hablar acerca de la masa equivalente, ¿ya? Como les había comentado. Eh, Pregunta número uno. Vamos a empezar con ejercicios relativamente sencillos. Como es un tema nuevo, un ejercicio sencillo necesita hacer o termina siendo algo siempre nuevo, ¿ya? Pero la idea es que vayamos familiarizándonos con las fórmulas y la forma de cómo operar para luego poder hacerlo más rápido, ¿ya? Así que por favor, necesito que tengas papel, lapicero a la mano, tu calculadora a la mano para que podamos trabajar de manera rápida y fluida, ¿ya? Entonces, pregunta número uno de tu guía, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta número uno? A ver, veamos. Determine la masa equivalente en los siguientes casos. Recordemos, ¿cómo tú calculas la masa equivalente de una sustancia dividiendo el peso fórmula o el peso atómico entre teta? Y si tengo un elemento químico, teta, ¿cuánto va a ser? Va a ser su estado de oxidación. Entonces, chicos, si yo tengo aquí el calcio con carga más 2, te pregunto cuál es el estado de oxidación del calcio. Excelente, Juan. Perfecto. Muy bien, 20. En el siguiente, para el aluminio, ¿cuál sería su masa equivalente? Directo, chicos. 9, muy bien. Para el hierro, ¿cuál sería su masa equivalente? Oye, solamente Juan está en el chat, nadie más. Para el hierro, ¿cuánto sería? 28, muy bien. Y para el caso del oxígeno, ¿cuánto sería su masa equivalente? 8, perfecto. Entonces, así es como tú calculas la masa equivalente de la sustancia, simplemente dividiendo la masa atómica entre el estado de oxidación de cada una de las sustancias. Y directo, sacas la masa equivalente, ¿ya? Señala el parámetro de carga para cada una de las especies, que en este caso viene a ser la carga iónica. Chicos, ¿cuánto vale teta para el primer caso? ¿Cuánto vale teta aquí? Directo, para el azufre. ¿Cuánto vale teta para el azufre? 2. Acuérdate que teta no tiene carga, ¿sí? Teta simplemente es un número. Entonces, teta para este caso es igual a 2. Para él, teta, ¿cuánto vale, chicos? 2, claro, teta vale 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un óxido, ¿ya? Para este otro caso, para el siguiente, para el CO2, ¿cuánto valdría teta? Te creo, ¿ah? Claro, teta sería igual a 4. Muy bien. Para el caso de un hidróxido, teta, ¿cuánto valdría en este caso? 3. Muy bien, excelente. Teta es igual a 3. Para esto, que es el ácido sulfúrico, teta, ¿cuánto vale? 2. Muy bien, excelente. Vale 2. Para el caso de él, acuérdate, este es un tipo de ácido, ¿verdad? ¿Qué tipo de ácido es? ¿Orgánico o inorgánico? ¿Qué tipo de ácido es este? Un ácido orgánico, claro. Los ácidos orgánicos tienen al grupo carboxilo, ¿ya? Y ese grupo carboxilo, cada uno tiene un hidrógeno ácido. Entonces, para este caso, teta es igual a 2. ¿Y esto qué tipo de compuesto es? ¿Qué tipo de compuesto es este? Al ojo. No me des el valor de teta. Yo lo que quiero saber es qué tipo de compuesto es. Muy bien, Sebastián. Es una sal aloidea, ¿correcto? Tiene un metal, tiene un no metal. Si tuviera un oxígeno, sería una sal oxisal. Pero como no tiene oxígeno, es una sal aloidea. ¿Cuánto vale teta para esta sal aloidea? Te creo. ¿Cuánto vale teta? Muy bien. Teta vale 2, porque es la carga neta que va a tener el catión. ¿Ya? Teta es igual a 2. Entonces, si yo quisiera el peso fórmula o quisiera la masa equivalente, lo que hago es dividir el peso fórmula entre teta. Si yo quiero, por ejemplo, la masa equivalente de él, 40 más 16, 56. 56 entre 2, 28. ¿Ya? Si yo quiero la masa equivalente del ácido sulfúrico, su peso fórmula, que vale 98, lo divido entre 2, me da 49. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Determina el valor de teta en los siguientes ácidos. ¿Ya? ¿Cuánto valdría teta para cada uno de estos casos? Para el primer caso, ¿cuánto vale teta? Esto es poco probable que venga en un examen de admisión, ¿ya? Pero te comento que en el caso de los ácidos que tiene el fósforo,
No necesariamente el hecho de que tengan 3 hidrógenos significa de que los 3 hidrógenos son ácidos. Esta es una particularidad que tiene el fósforo. En el caso del ácido fosfórico, que es el H3PO4, los hidrógenos están unidos directamente al oxígeno. Hidrógeno unido al oxígeno es hidrógeno ácido. Ojo, hidrógeno unido al oxígeno es hidrógeno ácido. En este caso, él es un hidrógeno ácido, 2 y 3 hidrógenos ácidos, por lo tanto, teta es igual a 3. Pero en el caso de esta sustancia, el H3PO3, solamente 2 hidrógenos están unidos al oxígeno. Entonces, lo real, lo correcto, es que teta para este caso sea igual a 2. Y para el ácido hipofosforoso, solamente hay un hidrógeno unido directamente al oxígeno. Por eso, teta en este caso es igual a 1. Lo común que aparece en las preguntas tipo examen de admisión es hablarte del ácido fosfórico, pero te lo comento para que esto tú lo tengas como referencia. El hecho de que tenga 3 hidrógenos en el caso del fósforo no significa necesariamente que deban tener un valor de teta igual a 3. ¿Ya? Aprovechen, miren que estamos haciendo un repaso general de todo lo que está viniendo hacia atrás. Así que si tienen preguntas, consultas o comentarios, lo ponen en el chat y lo vamos resolviendo. El día es hoy, porque a partir de la siguiente semana nosotros entramos en soluciones y se asume que todo lo anterior ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuántos equivalentes gramo existen en 6.300 debe ser? Ya acá ha habido un lapsus paltus, ¿ya? 6.300 gramos de ácido nítrico, ¿ya? ¿Cómo calculamos nosotros el número de equivalentes que hay ahí? Bueno, si te me dijeran del ácido nítrico, lo que tendría que hacer es formular al ácido nítrico, ¿cierto? Pero el ácido nítrico tú ya lo conoces de memoria. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? Hay uno que sí te lo debes saber de memoria. El ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Te creo. Fórmula del ácido sulfúrico. ¿El ácido sulfúrico es NH3? No, ese es el amoníaco. Claro, el ácido sulfúrico es H2SO4. NH3 es amoníaco, Camila. Si te dicen ácido nítrico, es el HNO3. Excelente, HNO3. Entonces, para saber bien el valor de teta, tengo que hacer una estructura de Lewis. No siempre, no siempre, ¿ya? Porque el valor de teta, en realidad, nosotros lo llamamos parámetro de carga, ¿ya? Pero no es un parámetro de carga, sino lo llaman típicamente carga iónica y aplicaría en principio para cuando las sustancias son iónicas o para cuando tienen una parte iónica que queda liberada. Por esa razón, cuando tú hablas del ácido, hablas de los hidrógenos ácidos. Cuando tú hablas del hidróxido, hablas de los grupos OH, que es la parte iónica que tiene el hidróxido. Si hablas de un óxido básico, hablas de la carga del catión, que es la carga, la parte iónica que tiene esta especie. ¿Ya? Quiero que se den cuenta de eso. Dice, profe, en el valor de teta no nos tendrían que dar en una reacción química. En una reacción no. En una reacción no te lo tienen que dar. En una reacción química tú lo deduces a partir de el número de electrones que han sido transferidos, si hablamos de una reacción redox, ¿no? O si tenemos un ácido, ¿no? Identificar cuántos hidrógenos se han ionizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico, volvamos hacia acá atrás, ¿ya? Si este ácido fosfórico participa en una reacción y en la reacción yo veo que al inicio tiene 3 hidrógenos y luego un hidrógeno, entonces significa que él perdió 2 hidrógenos, entonces teta vale 2, ¿ya? Si yo veo que al inicio tiene 3 hidrógenos y veo que al final tiene solamente 2 hidrógenos, significa que perdió un hidrógeno y teta vale 1. Ese es en el caso de Enrique, que te dan una reacción química. Pero si no te dan una reacción química y solamente te lo ponen así, ya sabes que ese ejercicio quiere ir con toda la maldad del mundo. Vuelvo a repetir, no es común que aparezcan los ácidos del fósforo en examen de admisión, pero sí en las preguntas del sistema preuniversitario. Entonces deben tenerlo en cuenta porque para el caso particular del fósforo necesitan ustedes conocer cuál es la estructura de Lewis, ¿ya? Para conocer el número de hidrógenos ácidos. Ahora, aquí me dicen cuántos equivalentes existen en 6.300 gramos de ácido nítrico. El ácido nítrico, me dijeron por ahí, es el HNO3, ¿no? Estamos bien, es el ácido nítrico. Entonces, si es el ácido nítrico,
como hay un hidrógeno ácido, teta es igual a 1, ¿cierto? Entonces, si es así, lo que haces, si el peso fórmula es 63, lo que vas a hacer es dividir 63 entre 1. ¿Cuánto vale la masa equivalente? 63. Y como son 6.300, a 6.300 lo divides entre 63 y esto te va a dar ¿cuánto? 100. Un equivalente gramo equivale a 63, entonces en 6.300 tendríamos 100 equivalentes gramos. Alternativa de respuesta, la letra E, como mencionaba. Está bien, perfecto. Continuemos, ¿ya? Vuelvo a repetir para quienes no estuvieron en la primera sesión. Hoy día el objetivo es cerrar todos los temas que hemos venido arrastrando, que no hemos podido completar, y vamos a cerrar con masa equivalente, estequiometría y ejercicios que algunos que quedaron pendientes, ¿ya? Determine la masa de cal apagada que tenemos en una muestra de 10 equivalentes gramos. Entonces, lo primero que yo tendría que saber es qué cosa es la cal apagada, ¿ya? Excelente, Fernando. La cal apagada es el hidróxido de calcio. Entonces, si yo tengo el hidróxido de calcio y veo que hay dos grupos OH, teta es igual a 2. ¿Está bien? Entonces, podemos calcular la masa equivalente. ¿Cómo? A su peso fórmula, que es 74, lo divido entre 2. ¿De dónde sale esto? 16 más 1, 17. Por 2, 34. Y como el calcio pesa 40, 34 más 40, 74. Peso fórmula, 74. Divide 74 entre 2 y me da 37. Y como tú tienes que un equivalente gramo es 37 gramos y tienes 10 equivalentes gramos, por lo tanto, la masa que encontraría sería 370 gramos. Alternativa en este caso, como mencionan, sería la letra A. Esa es tu respuesta, ¿ya? Continuemos. Nos dice, determine la masa equivalente, ¿ya? Determine la masa equivalente que vamos a encontrar en la masa equivalente del ácido sulfúrico en la siguiente reacción. Es lo que mencionabas, Enrique, ¿te acuerdas? Decías, necesito saber yo la reacción química, ya, es la reacción química. Si tú ves aquí y te dicen el ácido sulfúrico, tú ves aquí el ácido sulfúrico. Un alumno común y silvestre se emociona y dice, en este ácido sulfúrico veo 2 hidrógenos, teta es igual a 2, por lo tanto, divido su peso fórmula, ya que sería 98 entre 2, pero no es así. Porque si tú ves la reacción química, el ácido sulfúrico hacia este lado solamente ha liberado un hidrógeno, entonces teta vale 1. Si teta es igual a 1, entonces divido su peso fórmula 98 entre 1 y me da que la masa equivalente es 98. Así de fácil y directo. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuántos miliequivalentes gramos se tienen en 500 gramos de carbonato de calcio? ¿Ya? Bueno, si vamos al carbonato de calcio, al calcio CO3, teta es igual a 2. ¿Por qué teta es igual a 2? Primero quiero que reconozcas, ¿qué tipo de sustancia es esta que tienes acá? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué tipo de sustancia es esta sustancia? Excelente, excelente, Sebastián, muy bien, Juan. Es una sal oxisal, ¿correcto? Y igual, sea sal aloidea o sal oxisal, lo que te marca es la carga del catión, ¿cierto? ¿Quién es el catión en este caso? El calcio. Y su carga vale más 2, entonces teta vale 2. Entonces ya sabes que teta vale 2. ¿Cuál es el peso fórmula de él? Al ojo, chicos. Peso fórmula. Hoy día hay que practicar bastante y tienes que tú mismo trabajarlo. Peso fórmula del carbonato de calcio. Calcio pesa 40, carbono pesa 12, oxígeno pesa 16. ¿Cuánto es el peso fórmula? Muy bien, Sebastián. 100. Él pesa 40, él pesa 12 y él pesa 16. 16 por 3, 48, más 12, 60 y más 40, 100. Peso fórmula igual a 100. ¿Ya? Ahora, si es así, ¿qué hago? Divido 100 entre 2, me da 50. Pero como yo tengo 500 gramos, ¿ya? Entonces digo, ¿cuántos equivalentes voy a tener? 10. Pero a ti no te piden los equivalentes, sino te piden los miliequivalentes. Un equivalente gramo tiene 1000 equivalentes. Así como un gramo tiene 1000 miligramos, ¿correcto? Un equivalente tiene 1000 miliequivalentes. Y si yo tengo 10 equivalentes gramos, ¿a cuánto corresponde esto? Equivale a 10 a la cuarta. Alternativa, muy bien, Sebastián, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya?
Determine el parámetro de carga, o sea, carga iónica, te dicen, en la siguiente reacción química. ¿Cuánto sería el parámetro de carga? Nuevamente, un ejercicio como el que mencionó Enrique, ¿no? Aquí te están dando la reacción química, pero más que me dan la reacción química, yo tengo que darme cuenta que ahí hay un proceso redox, ¿ya? ¿Cuánto es el estado de oxidación inicial que tiene el manganeso? ¿Cuánto es el estado inicial, el estado de oxidación inicial que tiene el manganeso? 7, claro. Porque si él trabaja con carga menos 2, 4 por menos 2 menos 8, el manganeso trabaja con carga 7 para que todo me dé menos 1. De 7 a 2, ¿cuántos electrones transferidos hay? 5. Chicos, ¿qué hubo acá? ¿Una oxidación o una reducción? ¿Qué hay ahí? ¿Oxidación o reducción? Reducción, claro, está pasando de más 7 a más 2, hay una reducción. Y como hay 5 electrones transferidos, entonces teta es igual a 5, ¿de acuerdo? Para este caso, alternativa sería la letra E. Se hacen reaccionar 16 gramos de un metal con oxígeno para formar un óxido. Si la masa del oxígeno es 64 gramos, determine la masa equivalente del metal. ¿Qué hacemos aquí? Utilizamos la ley de la combinación. 16 gramos del metal reaccionan con oxígeno para formar el óxido y la masa del oxígeno vale 64. ¿Te acuerdas que decía la ley de la masa equivalente? Los equivalentes gramos de todos ellos, ¿cómo son? ¿O cómo deberían ser? Los equivalentes gramos de todos ellos, ¿cómo deberían ser, chicos? Iguales. O sea, el equivalente gramo del metal o los equivalentes gramos del metal es igual a los del oxígeno e igual a los del óxido. Partimos de eso. Tengo 16 gramos de él y 64 gramos de él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dices, la masa equivalente no la conozco y la masa equivalente del oxígeno vale 8. Entonces, siendo así, el número de equivalentes del metal es igual al número de equivalentes del oxígeno. El número de equivalentes de él es la masa entre su masa equivalente. El número de equivalentes del oxígeno, la masa entre su masa equivalente. ¿Cuánto vale la masa del metal? 16. La del oxígeno, 64. Su masa equivalente, 8. La del oxígeno, no, la del metal no la sabes. Despejas y hallas tu respuesta. ¿Cuánto va a ser esa masa equivalente, chicos? 2. Alternativa, entonces, la letra B. ¿Ya? Bueno, ya calentaron motores, ahora vamos con los ejercicios de a de veras, ¿ya? Según la siguiente reacción, indique el número de equivalentes que se tiene en 343 gramos de ácido fosfórico. Vuelvo a repetir. El alumno ve el ácido fosfórico y dice, ay, ya chévere, veo 3 hidrógenos, teta vale 3. Pero como mencionaba muy bien Enrique, me dan la reacción química, ¿no? ¿Ves que acá hay una reacción química? Y en esta reacción química empiezas tú con el ácido fosfórico, ¿ya? Pero el ácido fosfórico se convierte en esta sustancia, en el hidrógeno fosfato de sodio, ¿no? Entonces, desde acá hasta acá, ¿cuántos hidrógenos han sido liberados, chicos? ¿Cuántos hidrógenos han sido liberados? 2 hidrógenos, claro. De aquí hasta acá han sido liberados 2 hidrógenos. Por lo tanto, teta es igual a 2. Si teta es igual a 2, entonces yo quiero la masa equivalente o el número de equivalentes que hay ahí. Bueno, primero tendría que hallar la masa equivalente, ¿no? Digo, el número de equivalentes gramos sería la masa entre el peso fórmula, acá no está bien, masa entre peso fórmula multiplicado por teta. ¿Cuánto vale la masa? 343. ¿Cuánto vale el peso fórmula de este señor? 98. ¿Y cuánto vale teta para él? Vale 2. Entonces, operas 343, que es esto, dividido entre el peso fórmula, que es 98, y por teta, que es igual a 2. Despejando, ¿cuándo te va a salir eso? Muy bien, te va a salir 7. Número de equivalentes gramos igual a 7. Alternativa, la letra D. Siguiente. Luego de balancear la siguiente reacción, indique la masa equivalente del reactivo, ¿no? Cloruro de estaño, que participa en la reacción. ¿Ya? Listo. Un alumno común y silvestre hace caso a esto en un examen de admisión y pierdes un montón de tiempo. ¿Ya? ¿Qué te dice el proceso? Luego de balancear la reacción, indique la masa equivalente del cloruro de estaño, si participa en este proceso. Oye, si me están pidiendo la masa equivalente, yo no tengo por qué balancear la reacción, ¿no?
O sea, si me dicen balancear la reacción, ya, pues, si necesito balancearla, la balanceo, ¿no? Si me está quedando tiempo y estoy haciendo ahora en el examen de admisión, lo balanceo. Pero yo no tengo por qué balancearlo. A mí me dicen, calcula la masa equivalente de esta sustancia, el cloruro de estaño. Chicos, aquí, en este cloruro de estaño, el estaño aquí, ¿con qué carga está trabajando? Te creo. Aquí, el estaño, ¿con qué carga está trabajando? Está el ojo. Con carga más 2. Excelente. O sea, aquí el estaño está trabajando con carga más 2. O sea, esto de acá corresponde a él, a estaño con carga más 2. Y si tú te das cuenta, lo que está ocurriendo es que el estaño con carga más 2 está pasando a estaño con carga más 4. ¿Qué tipo de reacción es esta? Te creo. Si está pasando de más 2 hasta más 4. Es una oxidación. Excelente. Entonces estamos hablando de un proceso redox. Y en un proceso redox, el valor de teta viene a ser el número de electrones transferidos. Porque si yo quiero calcular la masa equivalente de él, ¿qué debo hacer? Dividir su peso fórmula entre teta. Y teta yo ya sé que corresponde al número de electrones transferidos. ¿Cuánto valdría el valor de teta acá, chicos? ¿Cuánto sería el valor de teta ahí? 2, claro, porque el estaño está pasando de carga más 2 a carga más 4. Entonces, si yo calculo el peso fórmula y lo divido entre 2, tengo mi respuesta. ¿Tengo que balancear la reacción? No, no tengo que balancear la reacción. Entonces, si yo necesito obtener mi respuesta, ¿ya? No se divide entre el coeficiente. No, 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 no. No se divide entre el coeficiente. No, para nada. Se divide entre el coeficiente siempre y cuando la reacción se encuentre no se encuentre prebalanceada. Tener bastante cuidado, ¿ya? No se divide entre el coeficiente. Es directo nada más, ¿ya? Si acá me dicen lo siguiente, indica la masa equivalente del reactivo que participa en la reacción, ¿ya? Entonces, desde estaño 2 hasta estaño 4, hay 2 electrones transferidos, ¿ya? Esto corresponde a él, al estaño cloro 2, ¿ya? Y, ¿qué haces? Divides su peso fórmula, que es 190, entre el valor de teta, que es igual a 2. 190 entre 2, ¿cuánto te da? 95. Por lo tanto, alternativa sería la letra B. ¿Sí? Esa tendría que ser tu respuesta. ¿Cuándo divides entre 2? Vamos a imaginarnos que acá tú tienes un proceso, o ¿cuándo divides entre el coeficiente? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que acá tú tienes el cromo, ¿ya? Que está de carga más 3, ¿ya? Imagínate mentalmente, el cromo que va de carga más 3 hasta el dicromato, que es el cromo 2 o 7 con carga menos 2. Entonces, para tú poder hallar el número de electrones transferidos, tú lo que haces es, primero, prebalancear, porque como acá tienes dos cromos y acá solamente tienes un cromo, entonces primero tienes que colocar un 2 aquí adelante. ¿Para qué? Para poder saber con cuántos electrones partes y a cuántos electrones llegas. En ese caso, sí necesitas dividir entre el coeficiente, solamente cuando sea necesario prebalancear la ecuación. Profe, ¿y acá yo no necesito prebalancear? No, porque mira, tú partes de un manganeso y llegas a un manganeso, partes de un estaño y llegas a un estaño. No es necesario prebalancear la ecuación química. Alternativa en este caso, la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Eso es lo bueno, ¿ves? Van saliendo preguntas y con eso tú vas mejorando más tu entendimiento. Dice, el análisis de una muestra de óxido de cobre indica que contiene 79,88% de cobre. Calcula la masa equivalente del cobre en este óxido. Ya. El análisis de la muestra dice que tiene 79,88% de cobre. Entonces, el metal, que es el cobre, con el oxígeno me da el óxido, que es el óxido de cobre. ¿Ya? ¿Qué me dicen? Me dicen que del óxido, que me representa el 100%, el 79,88% es metal. Por lo tanto, el oxígeno debe ser 20,12%. Entonces tomo una referencia, pues. ¿Cuál podría ser mi referencia? Yo podría decir que tomo 100 gramos de él. Si tomo 100 gramos de él, el metal, ¿cuánto me representaría? 79,88 gramos. ¿Y el oxígeno cuánto te representaría? 20,12 gramos. Entonces, tengo la masa de él y tengo la masa de él. Pero, ¿qué te pregunta el ejercicio? Calcula la masa equivalente del cobre en este óxido. Chicos, los equivalentes del metal y los equivalentes del oxígeno, ¿cómo son?
Los equivalentes del metal y del oxígeno, ¿cómo son? Iguales, claro, porque por ley de la combinación, todas las masas equivalentes o todos los equivalentes gramos deben ser iguales. Entonces yo podría igualar los equivalentes y digo, la masa equivalente de él no la conozco, la masa equivalente del oxígeno vale 8, ¿ya? Entonces, igualo los equivalentes. El equivalente gramo del metal es igual al equivalente gramo del oxígeno. El equivalente gramo del metal es la masa entre su masa equivalente. Y el equivalente gramo del oxígeno es la masa del oxígeno entre la masa equivalente del oxígeno. Chicos, la masa equivalente del oxígeno es 8. ¿La del hidrógeno cuánto vale? Masa equivalente del hidrógeno, 1. Excelente. Eso no se te debe olvidar. Masa equivalente del oxígeno, 8, y masa equivalente del hidrógeno vale 1. Entonces, de acá despejas. 79,88 entre lo que quiero es igual a 20,12 entre 8. Despejando, la masa equivalente sale 31,76. Tu respuesta sería la letra D. ¿Ya? Aquí, a propósito, yo he colocado metal con oxígeno, me da óxido. No he querido colocar cobre para hacer que este problema sea general, porque este problema es típico de examen de admisión. Y en este problema típico te dicen la masa de un óxido y no te dicen de qué elemento es. Entonces, tú, conociendo que es cobre, pudiste haber dado algo mucho más sencillo como respuesta. Porque, por ejemplo, si ya sabes que el cobre pesa 63,5, ¿no? Entonces, las únicas posibilidades, si tú, o sea, ya estás hecho un monstruo en química, tus únicas dos posibilidades es que salga o 63,5 o 31,75, 31,725, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que el cobre solamente tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobre, chicos? 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, tu respuesta era o 63,5 o 63,5 entre 2. Chicos, ¿hay clave 63,5? No, ¿verdad? Entonces, como no hay clave 63,5, tu única respuesta puede haber sido 63,5 entre 2. ¿Y cuánto es 63,5 entre 2? Sale 31,75, que es esta clave de acá. Entonces, el que tú conozcas más herramientas en química hace que se te haga más fácil poder resolver un ejercicio, ¿ya? Hubieras evitado hacer todo esto y hubieras dicho, pues, mi respuesta, o 63,5 o 31,75, y veías que la única posibilidad era esta, marcada, ¿ya? En las preguntas del examen de admisión no te dan este dato ni te dicen a qué elemento pertenece, porque justamente ahí hay más chances de que el alumno pueda equivocarse y no llegue tan rápido a la respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta, ¿ya? Te dicen, determina el número de equivalentes contenidos en cada compuesto e indique a cuántos equivalentes corresponde el que está en mayor cantidad. Ya, facilito, acá hay una tablita. Primero recordemos que el número de equivalentes lo puedes calcular dividiendo como la masa entre la masa equivalente. Pero tú acuérdate que hicimos la deducción, ¿no? ¿Qué cosa es masa equivalente? El peso fórmula entre teta. Entonces, es masa entre peso fórmula por teta. Pero masa entre peso fórmula, ¿qué cosa es? El número de moles. Por lo tanto, el número de equivalentes es el número de moles por teta. ¿Ya? Entonces, siendo así, dices, yo tengo aquí esas tres sustancias, el sulfato de aluminio, el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio. ¿Cuánto vale teta para él? 2 grupos OH. ¿Cuánto vale teta para él? 3 hidrógenos. ¿Cuánto vale teta para él? 6. Profe, ¿por qué? Porque tú sabes que el aluminio tiene carga 3. 2 por 3, teta es igual a 6. ¿Qué cantidad tengo? De él tengo 20 gramos, de él tengo 16 moles, me lo dicen, y de él tengo 15 moles, ¿no? Entonces, para calcular la masa equivalente, ¿ya? O el número de equivalentes gramos, ¿qué es lo que haces? Divides, si tengo la masa, será la masa entre el peso fórmula por teta. ¿Cuánto vale el peso fórmula del sulfato de aluminio? 342. Eso tú lo puedes calcular, ¿ya? 20 entre 342 por el valor de teta que vale 6 me sale 0,35. Verifica que sea lo correcto, ¿ah? ¿Sí? Verifica. Aquí, quiero calcular el número de equivalentes gramos. ¿Cómo hago? Número de moles por teta. ¿Cuánto vale el número de moles? 16. ¿Cuánto vale teta para él? 3. 16 por 3, 48. ¿Cuánto vale el número de moles? Me dicen 15. Multiplicado por 2, 30. Entonces, te preguntan cuál de ellos corresponde al de mayor cantidad. ¿Cuál sería tu respuesta?
Oye, ¿cuál es tu respuesta? ¿Está loco? Oye, ¿cuál es tu respuesta? Aquí está, 48. Esa es tu respuesta. Alternativa, entonces, la letra D. ¿Ya? Siguiente. Según la siguiente reacción que te dan ahí, ¿cuántos equivalentes gramos de ácido sulfúrico son necesarios para reaccionar completamente con 600 gramos de hidróxido de sodio? ¿Cuántos equivalentes gramos de ácido sulfúrico son necesarios para que reaccione con esta cantidad de hidróxido de sodio? Bueno, chicos, entonces, vayamos a lo siguiente. Primero, si acá hay una reacción química, los equivalentes gramos de todos ellos, ¿cómo son? En esta reacción química, los equivalentes gramos de todos, ¿cómo son? Iguales. Perfecto. Entonces, el número de equivalentes gramos del ácido sulfúrico lo tengo que relacionar con el hidróxido de sodio. Entonces, el número de equivalentes gramos de él es igual al número de equivalentes gramos de él. ¿Y qué te pide el ejercicio? Ah? Me pide el número de equivalentes gramos del ácido sulfúrico. O sea, me pide esto, mira, ve. Esto me está pidiendo. Si me pide esto, significa que si yo calculo el número de equivalentes del hidróxido de sodio, tengo mi respuesta, ¿verdad? Porque si yo calculo que esto vale 10, entonces el número de equivalentes de él vale 10. Si él vale 20, él vale 20. Si él vale 30, él vale 30. O sea, mi problema en realidad está calcular esto. Si yo calculo esto, tengo mi respuesta. ¿Y cómo lo calculo? El número de equivalentes gramos es la masa entre el peso fórmula multiplicado por teta. ¿Cuánto vale la masa? La tengo acá. ¿Cuánto vale el peso fórmula? 40. ¿Cuánto vale teta para el hidróxido de sodio, chicos? ¿Cuánto vale teta para el hidróxido de sodio? ¿Cuánto vale? 1. Claro, vale 1. Profe, pero esa es una reacción química, ¿sí? Pero en esta reacción química tú ves que todo el hidróxido de sodio del sodio se ha ido. Entonces, teta vale 1, no hay problema. Entonces, número de equivalentes gramos sería la masa entre el peso fórmula por teta. ¿Cuánto vale la masa? 600. El peso fórmula, 40, multiplicado por 1. Entonces, ¿cuánto te va a dar esto como respuesta? Te va a dar 15 equivalentes gramos. Esa tendría que ser tu respuesta. ¿Ya? Letra C. El equivalente de cierto óxido básico es igual a 20. Determine la masa equivalente del metal. Esto ya tú te lo sabes de memoria, ¿verdad? ¿Qué haces? El equivalente gramo del metal lo igualas con quién. O los equivalentes gramos del metal, ¿con quién lo igualas? Oye, el equivalente gramo del metal, ¿con quién lo vas a igualar? Si te están hablando de un óxido. Y me estás haciendo perder la paciencia, ¿eh? El metal con el oxígeno te va a dar un óxido, ¿no? Entonces, los equivalentes gramos de todos ellos, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, si son iguales, ellos, ¿qué vas a decir? Bueno, la masa equivalente de él, la masa equivalente de él y la masa equivalente de él. Pero chicos, la masa equivalente del óxido es la suma de esta masa equivalente con esta masa equivalente, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hicimos el ejemplo del agua? ¿No? La masa equivalente del óxido es igual a la masa equivalente de sus componentes. Por lo tanto, la masa equivalente del óxido es igual a la masa equivalente del metal más la del oxígeno. Y pregunta, ¿conozco la del oxígeno o no la conozco? Sí, ¿cuánto vale? 8. Entonces, si esto vale 8 y esto vale 20, ¿cuánto vale la masa equivalente del metal? 12, claro, es directo. Y créeme que esto fácil puede ser un ejercicio de examen de admisión, porque parece que tiene mucha complejidad, pero en realidad es solamente sumar y restar, y se acabó. Entonces, alternativa, la letra B. ¿Ya? Si conoces la teoría, todo sale directamente. Siguiente. Esta pregunta es una pregunta muy bonita y justamente la preparé para que tú la pudieras tener en cuenta. Dice, si 7,26 gramos de un nitrato metálico al reaccionar con exceso de ácido sulfúrico produce 6 gramos de correspondiente sulfato metálico, determine la masa equivalente del correspondiente óxido metálico. ¿Ya? Ojo, que yo quiero la masa equivalente de un óxido metálico. ¿Sí? Bueno, debería ser, es una pregunta típica de examen de admisión, ¿no? Dice, determine la masa equivalente del correspondiente óxido metálico. Entonces, tú acuérdate que si yo quiero la masa equivalente de una sustancia, ¿ya?
tengo dos cosas. Divido su masa entre su peso fórmula. Pero si tú te das cuenta y primero enfocas el ejercicio en tu cabeza, ¿ya? Si yo quiero la masa equivalente de este óxido metálico, será la masa equivalente del metal más la masa equivalente del oxígeno, ¿cierto? Y ya sabes que la masa equivalente del oxígeno vale 8. Si esto vale 8, le sumo la masa equivalente del metal y tendría mi respuesta, ¿no? Entonces, mi problema estaría en calcular la masa equivalente del metal y se acabó. Que si nosotros queremos la masa equivalente del óxido metálico, ¿ya? Podríamos nosotros sumar a la masa equivalente del metal la masa equivalente del óxido, ¿cierto? La masa equivalente del oxígeno. ¿Y la masa equivalente del oxígeno cuánto valía? Tú me dijiste, masa equivalente del oxígeno valía ¿cuánto? Vale 8, ¿no? Entonces, si yo calculo la masa equivalente del metal, le sumo la masa equivalente del oxígeno, que vale 8, entonces tendría mi respuesta. Si la masa equivalente del metal es 10 y esto vale 8, 18. Si esto vale 20, 28. Si esto vale 30, 38. O sea, mi problema va a estar en calcular la masa equivalente del metal. Si calculo esta masa equivalente, le sumo 8 y tendría mi respuesta, ¿ya? Entonces, 7,26 gramos de nitrato metálico reacciona con un exceso de ácido sulfúrico y produce 6 gramos de sulfato metálico. Entonces, los datos que yo tengo que explotar son los siguientes. El nitrato metálico tiene 7,26 gramos y el sulfato metálico son 6 gramos. Lo otro, lo que vimos inicialmente, la masa equivalente de una sustancia es la suma de sus componentes, ¿no? Por ejemplo, la masa equivalente de un metal es la masa equivalente de un óxido, es la masa equivalente del metal y del oxígeno. La masa equivalente, en este caso del nitrato, va a ser la masa equivalente del metal y la masa equivalente del nitrato. La masa equivalente del sulfato metálico va a ser la masa equivalente del metal más la masa equivalente del sulfato. A estas alturas del curso, chicos, ustedes ya saben que esto es el sulfato y que esto es el nitrato. Si no lo sabes o no lo recuerdas, por favor, repasa, ¿ya? Porque a estas alturas del camino tú ya sabes que esto es nitrato y que esto es sulfato. Entonces, tenemos el nitrato metálico y el sulfato metálico, ¿ya? Si yo necesito o yo sé que ellos están interviniendo en la misma reacción, entonces los equivalentes gramos del nitrato metálico y del sulfato metálico, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, si deben ser iguales, tú lo que vas a hacer aquí es lo siguiente: igualar el número de equivalentes gramos, tanto del nitrato metálico como del sulfato metálico, ¿ya? Entonces, al hacer esto, ¿tú qué vas a decir? El número de equivalentes gramos de él va a ser su masa entre su masa equivalente. El número de equivalentes de él va a ser su masa entre su masa equivalente. Pero la masa equivalente del nitrato metálico es la masa equivalente del metal más la masa equivalente del nitrato. Y la masa equivalente del sulfato metálico es la masa equivalente del metal más la masa equivalente del sulfato. ¿Cómo lo calculas? 16 por 4, 64 más 32, 96. O sea, tú ya sabes que esto pesa 96 y como θ es igual a 2, entonces 96 entre 2 me va a dar 48. Ya tengo la masa equivalente del sulfato. De 16 por 3, 48 más 14 del nitrógeno, 62. Como θ es igual a 1, 62 entre 1 me da 62. Entonces, yo ya tengo la masa equivalente de él y la masa equivalente de él. Conozco esta masa y conozco esta masa. Entonces, lo que vendría ahora es hacer de que se despeje de la ecuación, ¿no? Si yo despejo esto de la ecuación, esto ya es matemática, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, tú ya ves lo que haces, en serio, ¿ya? En el examen de admisión tú lo que tienes que hacer es, si es que no tienes calculadora, hacerlo a lápiz, a mano, ¿no? Pero si es que tienes tu calculadora, utiliza todos tus conocimientos que tienes con la calculadora para poder llegar a una respuesta, ¿ya? Yo lo que hice aquí, una de las formas, tú puedes encontrar alguna otra forma, ¿ya? Es dividir 7,26 entre 6. Cuando tú divides 7,26 entre 6, te queda 1,21. Y este 1,21 tiene que multiplicar a todo este tanquecito, ¿no? Que sería la masa equivalente del metal más 48. Y esto va a pasar hacia el otro lado simplemente como la masa equivalente más 62, ¿ya? Luego despejando, te va a quedar ¿qué cosa? Te va a quedar que 0,21 veces la masa equivalente del metal equivale a 3,92. Y despejando, calcula la masa equivalente del metal. ¿Cuánto vale la masa equivalente del metal? 18,66. Te vas a la alternativa, ves 18,66, marcas, ¿correcto?
y malogras el problema, ¿no? Porque típicamente lo que tiene el examen de admisión es que te lo va a dar ahí, para que tú encuentres algo, lo ves en las alternativas y vayas a marcar. No. Dale una última lectura a la pregunta. Determine la masa equivalente del óxido metálico. ¿Te acuerdas qué teníamos que hacer? A la masa equivalente del metal, sumarle qué cosa? Excelente, Enrique, sumarle el 8 del oxígeno. Por lo tanto, sería, en este caso, 18,66 más 8 me da 26,66. Con toda la maldad del mundo, ¿no? Claro, con toda la maldad del mundo, te das cuenta que están las dos claves, el 18,66 y el 28,66. El examen de admisión tiene esas características. No va buscando de que tú, o sea, no busca en realidad de que tú falles en la respuesta, sino que una de las cosas que mide el examen de admisión, aunque no lo creas, es tu inteligencia emocional, o sea, cómo enfrentas los problemas, qué tan bien tú logras enfrentar un ejercicio, porque si tú eres muy alocado en resolver un ejercicio, eso te va diciendo como perfil que eres una persona muy alocada y que posiblemente te está faltando todavía alguito para poder estar en un sistema universitario. No es que esto es porque los de la universidad son malos y te ponen las claves, no. Hay algo que se está midiendo a la hora que te ponen estas alternativas y de esa manera. Entonces, en ese caso, la alternativa sería la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto masa equivalente.